Bueno, lo primero es que quería agradeceros a todos, a los alumnos y a los compañeros, el que estéis aquí con nosotros para charlar con un amigo, un actor, Arturo Querétaro. Desde agradecer también a la dirección de la casa que favorece estos encuentros y estos foros que son tan interesantes. Desde el Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales, que es el departamento que organiza este encuentro, venga, os vamos a esperar, fijaros. Bueno, os decía que el Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales, que es el que organiza este encuentro, imparte formación en esta casa en todos los recorridos, ¿no? Y como es lógico, pues se preocupa enormemente por la formación reglada, por adaptar los currículum a los diferentes perfiles de las distintas especialidades, y también nos preocupa a todos los compañeros del departamento esa otra formación que no es la formación que se imparte en las aulas, ¿no? Esa formación cuyos contenidos están en el teatro, en el hecho teatral y en sus alrededores. Por eso está aquí Arturo con nosotros, ¿no? Para compartir con nosotros, para tratar de transmitirnos esa pulsión, esas dificultades y ese enorme placer y esa sensación gratificante que es estar en el escenario. El área de literatura dramática, como sabéis muchos de vosotros, porque sois gran parte de vosotros alumnos de los distintos profesores del área, nos preocupamos sobre todo por tratar de meternos en los significados profundos de los textos, ¿no? Tratamos de ir ahí acercándonos al tesoro de las palabras, ¿no? Tratar de escuchar el latido profundo que hay debajo de esas palabras, tratar de responder a esos complejos y complicados porqués que todos nos hacemos, ¿no? Esos significados complejos se hacen aún muchísimo más dificultosos y más complejos en el teatro clásico. Porque claro, todos esos significados finalmente es el actor el que tiene que comunicarlo. Y en el teatro clásico, junto al dominio de esos significados profundos, tiene que dominar también otra serie de técnicas, otra serie de variables que son propios de la convención del teatro del barroco y que son muy difíciles. Uno de ellos, el manejo del verso. Y por eso está aquí Arturo con nosotros, porque nos va a ayudar, al fin y al cabo, a tratar de desentrañar el significado profundo de los textos, que es el fin último del área de literatura dramática. Arturo tiene una formación muy extensa. Empezó en los últimos años de la década de los 70 en la escuela de Leighton. Todos sabéis ya en esta casa quién es Leighton y cómo nos trae todo el método de Stanislavski bajo el prisma de Meissner. Y inmediatamente Arturo se incorpora en la práctica teatral, en aquel entonces los grupos de teatro independiente. Y allí nos conocimos, ¿verdad, Arturo? Así es. Arturo y yo pues nos recorrimos todos los tablaos de España, todos los teatros, los escenarios, y yo recuerdo con enorme afecto, con enorme cariño y con enorme vitalidad las eternas y enormes conversaciones y discusiones que teníamos en la camioneta, que eran pues el carro de los cómicos, ¿no? Además la camioneta tenía una cosa misteriosa, ¿te acuerdas, Arturo? Y es que fuéramos a Toledo o fuéramos a Avilés, siempre echábamos el día. ¿Te acuerdas? Daba igual que fuéramos a 100 kilómetros que a 500. Y entonces en ese largo... Y siempre nos perdíamos. Y siempre nos perdíamos. A la entrada de la ciudad siempre nos perdíamos. Entonces, en esas tantas horas que compartíamos de camioneta, las discusiones
nos comíamos el mundo, eran que si el método, que si esto significaba tal, que si, imaginaros, yo recuerdo pues a los distintos miembros del grupo, a Alonso de Santo, que era el líder de Teatro Libre, del grupo que me estoy refiriendo, a Pedro Miguel Martínez, a Rafael Álvarez del grupo, y siempre hablando de ese contraste, de ese enorme contraste entre esa eficacia de ese método y esa intuición enorme que defendía Rafa ya en el escenario, ¿no? Y ahí nos daban las tantas y las tantas y las tantas, hasta que finalmente ya el tránsito, ¿no?, del cambio del día a la noche nos amainaba y nos echábamos un sueñecito y otra vez volvíamos con la misma, ¿te acuerdas? Descansábamos poco. Entonces fueron años apasionantes, vivimos el hecho teatral con enorme pasión. Inmediatamente después de aquella época, Arturo pasó al plano profesional, una vez que desapareció ese teatro independiente ya al inicio de la década de los 80, y se convirtió en lo que yo llamo un actor de amplio espectro, ¿no? Un actor que se mueve en las múltiples vías que ofrece el teatro, todas ellas defendibles y todas ellas magníficas. Trabaja en la empresa privada y trabaja con Pentación, trabaja con Enrique Cornejo. Hoy, en estos momentos, está trabajando con la compañía Noviembre, que digamos dirige Eduardo Vasco, la compañía privada, y trabaja también en la empresa pública. Sobre todo en la empresa pública trabaja con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y trabaja con todos los directores que han pasado por la compañía, ¿no? Y eso le hace tener un perfil muy, muy especial, ¿no? Y Arturo está aquí con nosotros para charlar de toda esa enorme experiencia, sobre todo esa experiencia, ¿no?, que tiene a la hora de resolver esos significados profundos de los textos clásicos que, como os decía antes, se combinan con el conocimiento y con el dominio de las técnicas propias de la convención de nuestro teatro barroco, sobre todo el verso. Y aquí está Arturo para empezar a charlar con nosotros. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Es un placer. Yo ya me voy ahí, porque tú te vas a levantar aquí, te vas a poner aquí y yo te dejo. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por vuestra asistencia y por haber venido. Veo que tengo un cierto poder de convocatoria, y eso siempre está bien. Y la verdad es que cuando he entrado a esta sala me he quedado un poquito abrumado, porque veo aquí a todos mis maestros. Y claro, no sé qué estarán pensando, desde algunos, desde el más allá, etcétera, pero me alegro porque me da muy un buen feeling, ¿no? Veo a José Luis, veo a Miguel Narros, veo al señor Leighton, Pérez Sierra, con el que he compartido muchas funciones en el clásico, bueno, y tantos otros, ¿no? Y es una alegría y es un placer el poder departir con vosotros en este sentido. Bueno, Margarita ya ha presentado una pequeña semblanza respecto a los inicios y al comienzo, fundamentalmente por si os puede servir. Yo hablo desde mi experiencia, no soy un erudito. No soy catedrático en literatura, no soy filólogo, lo único que puedo aportar es mi experiencia y las horas y horas que he podido pasar en el escenario, compartiendo con maestros, con compañeros, escuchando y aprendiendo de ellos. Y espero que si de algo sirve, pues bien lo habremos hecho, ¿no? Fundamentalmente hay algo yo siempre pienso que en esta polémica constante de si el actor nace o se hace, yo pienso que el actor nace y luego se hace, pero no en un sentido en el que uno nazca con unas capacidades especiales por encima de los demás, ¿no? Sino que uno debe sentir dentro de sí mismo la necesidad imperiosa de comunicar algo. No es que tengas una voz prodigiosa o un cuerpo magnífico, etcétera, etcétera, si te lo da la naturaleza mejor, pero sí esa necesidad interna de que cuando lees un texto hay algo dentro de ti que te mueve, no solo que te mueve, que te conmueve, y tienes la necesidad de expresarlo, de comunicarlo a los demás.
Luego ya uno va adquiriendo la técnica en la cual uno se puede formar. Hay muchos métodos, hay muchas historias. Yo empecé con el señor Leighton, es el método de Stanislavski, Strasberg, Meissner. Luego se ha puesto de moda pues, el método Alexander, ahora estamos con Michael Chekhov. Cada uno entenderá y asumirá las herramientas con las que quiera trabajar, con las que quiera funcionar. Pero esa necesidad de poder expresar, de poder comunicar algo que no te puedes quedar dentro, eso es lo que te mueve. Lo comento esto porque ante las dificultades de enfrentarse al verso, al barroco o a cualquier personaje, fundamentalmente yo pienso que de la equivocación o de la carencia de fundamentos, de la ignorancia, salen las soluciones. Margarita ha iniciado con los principios. Yo no sabía nada, pero nada es nada. Es decir, yo no había pensado nunca en ser actor. Yo llegué a COU, soy del primer año de COU, o sea, ya en el Pleistoceno superior, y no tenía ni idea, me volví loco y me metí en todo tipo de actividades culturales y acabé haciendo una obra de fin de curso, pero como había presentado festivales o tenía un grupo de música o algo, escribía en un fanzine. Ahí me encontré curiosamente con Verónica Forqué y con mi entrañable amigo y colega Carlos Hipólito, ¿no? Y ahí surgió todo. Pero siempre necesitas un punto de inflexión, algo que te lleve a pensar que realmente quieres dedicarte a esto, esa pulsión interna que te dice que puedes seguir en eso y que tienes algo dentro, que luego serás mejor o peor actor, pero tienes algo dentro que te puede hacer vencer las dificultades, las carencias, esa ignorancia de la que partes. Yo no solo no sabía que iba a ser actor, sino que, de verso, sabía lo que recordaba del bachillerato y poco más, ¿no? Y en esos puntos de inflexión llega el teatro independiente, que es lo que se producía, lo que se originó en aquellas épocas, y como punto de inflexión te encuentras a personas y te encuentras momentos. Uno de esos momentos es José Luis Alonso de Santos, ¿no? Y Teatro Libre de Madrid, que ha comentado Margarita. Porque de repente, al conocer a esa persona, yo ya había visto la primera, corrígeme si me equivoco, la primera función de José Luis, que era Viva el Duque, nuestro dueño. Y yo siempre pensaba, este tío, ¿cómo es posible que escriba esto, ¿no? Es decir, cómo en una frase, en un diálogo, te da todas las características del personaje. Cómo planteando un conflicto puede hacer que un actor se explaye durante 1 minuto o 2 minutos y el público esté absolutamente expectante, clavado en la butaca y fijo en el escenario. Y eso es una de las cosas. Me he encontrado luego posteriormente a personas, a gente y a determinados momentos que son los que te han dado ese punto de inflexión, esa necesidad de decir, sí, quiero dedicarme a esto. Lo digo porque estáis estudiando aquí, veis todo el panorama que nos está cayendo encima del exterior, las cosas no están fáciles. Y fundamentalmente uno debe tener el arrojo, la valentía de poder seguir insistiendo en esto y de poder irte apoyando en las personas que vas conociendo para que esos puntos de inflexión te vayan llevando a poder decidir que sí, que quieres seguir en esto. Ante las dificultades, asumir el riesgo. No hay otra. Nadie nace sabiendo, y mucho menos de verso. Pero ante esas dificultades, lo único que hay que hacer es apostar. Posteriormente, otra de las personas fundamentales ha sido Adolfo Marsillac. Fue el que me abrió las puertas de la compañía. Y ahí me di cuenta fundamentalmente de que no tenía ni idea. Pero ni idea. ¿Cómo solventamos esto? Leyendo. Literatura dramática, fundamentalmente. Autores y funciones. Y aunque te conozcas más o menos qué pasa en Fuenteovejuna, leerte Fuenteovejuna y saber de dónde viene todo eso.
saber que hay antecedentes de todo eso, saber que todos esos autores han ido conformando un corpus teórico que es con el que nosotros nos encontramos ahora. Y ir insistiendo, os recomiendo muy vivamente que cojáis cualquier obra desconocida, no las más conocidas y tal, sino cualquier obra desconocida y que la abráis por donde queráis y que empecéis a ver qué es lo que pasa, a desentrañar ese texto, sin saber nada de la función de los personajes ni de los antecedentes. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué lo expresa así? ¿Cómo es ese personaje? ¿De dónde viene? ¿A qué cosas está aludiendo? Porque fundamentalmente cuando cogemos un texto clásico, lo primero en lo que empezamos a pensar es: no entiendo nada. Siempre decimos los actores de clásico que los 10 primeros minutos de una función de clásico son los 10 minutos aburridos, porque la gente no se entera de nada. Empiezas a ver, si te sitúas como espectador, empiezas a ver, hay algunos señores que empiezan a hablar en un lenguaje rarísimo, que no utilizamos ya, con unas palabras extrañas, con una construcción gramatical que ya no utilizamos, etcétera, etcétera, y nos cuesta entender qué es lo que está pasando ahí. Esa es la labor nuestra. Esa es la labor fundamental de desentrañar un texto, para que al comunicarlo llegue nítido, diáfano, sin ningún tipo de problemas para el espectador. Dárselo masticado, como si fuera una papilla a un niño. Eso es lo fundamental, porque si no acabaremos perdiéndonos nosotros y perdiéndose el espectador. Luego, fundamentalmente, comentaba Margarita en los inicios, y esto es algo que me gusta repetir porque de alguna manera estáis empezando. Son tiempos complicados, tiempos difíciles, y curiosamente estos tiempos nos están llevando a donde empezamos nosotros, y es reunirnos un núcleo de gente que más o menos participa de una determinada corriente teatral, de unos determinados gustos, que se reúne, que empieza a estudiar unos textos, que empieza a leer unos textos, que empieza a implicarse con una serie de autores, que empieza a conocer diferentes géneros, diferentes obras, diferentes épocas, que elige una función, que la monta y que tira para adelante. Esas discusiones de las que hablaba Margarita, largas discusiones en las furgonetas, porque en aquellos momentos no sabíamos si éramos misioneros del teatro, si éramos cargadores de muelle o realmente qué, porque lo hacíamos todo, cada uno en el sector que le tocaba, pero levantábamos cicloramas, poníamos focos, planchábamos trajes, alguien se ocupaba de la producción, alguien conducía, alguien hablaba con alguien, etcétera, etcétera, y lo hacíamos todo. Y posiblemente esta es una época en la que tengamos que volver otra vez a hacerlo todo, porque yo creo que el teatro en general, y más el clásico, ha llegado a sobredimensionarse de tal manera que parece que si no está arropado por una parafernalia muy sólida y con mucha gente en las diferentes partes técnicas, etcétera, etcétera, parece como que fuera imposible el realizarlo, y no es así. Nosotros lo hicimos en aquel momento y creo que ahora es el momento de que vosotros también toméis el relevo, porque realmente la única manera de salir de esa situación, o de la situación que se nos puede estar planteando ya en estos momentos, hay compañías que lo están pasando muy mal, y bueno, todos estamos al cabo de la calle de los problemas económicos de este país, etcétera, etcétera. La única manera de vencer las dificultades es asumir el riesgo, como he dicho antes. Juntaros, leer textos. Todo está en la literatura dramática. Todo está en todos esos autores que han venido a ser el antecedente de nuestro teatro. Y ese antecedente de nuestro teatro está en el Siglo de Oro. Eso es, ahí está la base de todo el resto de la producción teatral.
Si no conocemos eso, si no leemos a esos autores, será bastante difícil que podamos entender los personajes y que nos podamos enfrentar a ellos. En el siglo de oro, bueno, ya sabéis que no es una centuria, ¿no? Hay autores que lo sitúan de mitad del 16 a mitad del 17, etcétera, etcétera. Luego se ha venido a poner una fecha pues al principio del 16, en el 29, 1529, que es cuando Bandera Navallero, un embajador, insta a Boscán a que traiga los metros italianos, introduce el endecasílabo, los tercetos encadenados, introduce el soneto, el endecasílabo en general, y lo ponen un poco como referencia. Yo creo que va más allá, que el siglo de oro más o menos tiene o comparte tanto el Renacimiento como el Barroco. Siempre se habla del Barroco, ¿no? Pero se olvida que todos los antecedentes están en el Renacimiento. Y ahí es donde surgen y donde hay que conocer a todos esos autores, ¿no? Porque tenemos, claro, siempre hablamos de Lope y de Calderón, pero es que todo viene de Juan de la Encina y de Torres Naharro y de Gil Vicente, y está Boscán y Garcilaso, que traen el metro italiano y todas las corrientes italianizantes. Y está la mística y la estética española, está Fray Luis de León, está Santa Teresa, está San Juan de la Cruz, pero es que está también Lucas Fernández y por supuesto Lope de Rueda. Todo eso hay que conocerlo, porque si no, no se entiende luego a Lope y a Calderón. Hay una década que yo le llamo la década prodigiosa, no suficientemente estudiada, pero que conforma bastante claramente lo que es ese siglo, o lo que es los dos siglos compartidos del 16 y el 17. Yo siempre sitúo esto un poco desde Jorge Manrique hasta la muerte de Calderón, aproximadamente. Y son esos autores en los que en un momento dado se produce algo fundamental a principios del 16, que es el humanismo, es el Renacimiento y el humanismo. En 1911, por ahí, Erasmo publica el Elogio a la locura y surge toda la corriente humanista. Pero es que en el 13 Maquiavelo escribe El Príncipe. En el 16 Tomás Moro escribe La Utopía. Y en el 17 ya llega Lutero y ya lo revoluciona todo. Y clava sus famosas 95 tesis en las puertas de la Universidad de Wittenberg, y comienza la reforma. Y posteriormente en nuestro país la contrarreformas, la lucha del protestantismo contra el catolicismo, la lucha de los luteranos y calvinistas, etcétera, etcétera, que protestan contra el poder de Roma. Y todo eso va trufando constantemente tanto el siglo XVI como el siglo XVII. No nos podríamos empezar a hablar de Erasmo, que nos tiraríamos horas, pero es una figura fundamental sin la cual, por ejemplo, no se puede entender muchas cosas de Cervantes, en el sentido en el que ese loco Don Quijote de la Mancha es esa búsqueda de la libertad del individuo, esa forma de criticar las costumbres de la época, ese personaje de Alonso Quijano que se permite el lujo de hablar de todo y decirles a todo y cantarles las 40 a todo. Eso está ya en Erasmo, en ese Elogio a la locura. Se ha escrito también mucho sobre las influencias de Erasmo en Lope de Vega, no lo sabemos, porque Lope de Vega, pero sí le escribe una carta al duque de Sesa, que era quien le protegía, que dice: me interesa mucho la ironía de Erasmo, porque pinta la estupidez como una capilla, ¿no? Con lo cual algo sabía y algo había oído hablar de todo eso. Sin este tipo de antecedentes es muy difícil que entendamos o que podamos enfrentarnos a las dificultades de enfrentarnos a unos personajes cuando nos toque hacer un Lope o un Calderón. Por ejemplo, no se puede entender La Estrella de Sevilla. La Estrella de Sevilla
que es, está atribuida a Lope. Ahí hay una discusión que se lo dejo a los filólogos y a los eruditos, pero no podemos entender. La Estrella de Sevilla comienza diciendo más o menos: muy agradecido estoy al cuidado de Sevilla, de él entiendo que en Castilla soberano rey ya soy. Así empieza la Estrella de Sevilla. Y dices, ¿y qué coño dice? ¿A qué se está refiriendo? Pues ahí es donde surgen los antecedentes y donde surge la literatura dramática. Y no solo la literatura dramática, sino también el arroparlo dentro del contexto histórico. Se cuenta que un tal Escobedo, que era secretario de Felipe II, Antonio Pérez, que era secretario de Felipe II, deciden en el Consejo Real y del Estado que don Juan de Austria, que pasa por ser el maestro de Felipe II, lo reconoce Carlos I al final de sus días, etcétera, etcétera, pues empieza a hablar mal del rey y deciden quitárselo de en medio. Esto es histórico. Y de hecho, como estaban enemistados Escobedo y Antonio Pérez, le echan la culpa. Y de alguna manera lo que se sobreentiende o lo que surge por ahí debajo es un asesinato por parte del poder, por parte de la monarquía. Eso es la Estrella de Sevilla. Sancho IV el Bravo decide que se tiene que quitar a Augusto Tavera de en medio, porque es el hermano de la Estrella de Sevilla, y como quiere tener relaciones con la Estrella de Sevilla, y su hermano lo impide, decide quitárselo de en medio, por medio de uno de los caballeros de la corte en este momento de Sevilla, que es Sancho Ortiz de las Roelas. Sancho Ortiz de las Roelas cumple ese cometido, y cuando le dicen ¿quién te ha mandado a hacer esto?, calla, e insta a que el rey salga y declare que ha sido él el que ha urdido toda esta trama. Y es exactamente un fiel reflejo de lo que realmente pasó con Felipe II. Y esta entrada que tiene la Estrella de Sevilla no la podríamos entender si no entendiéramos que Sancho IV el Bravo, que es el rey, usurpó el poder a Alfonso X, a su padre, por unos problemas de dinastía con sus sobrinos, los infantes de la Cerda, que son los hijos del primogénito que muere. Y entonces toda Castilla le ha rendido pleitesía como rey. Pero queda Sevilla. Sevilla es el único baluarte que queda fiel a Alfonso X. Entonces, cuando Sevilla acoge a Sancho IV, él lo que dice es: si Sevilla por fin me ha acogido y por fin me toma como rey, evidentemente ya puedo decir que soy rey de toda Castilla. Y ese es el inicio de la función. No la entenderíamos jamás si no entendiéramos el contexto histórico, si no entendiéramos que es un siglo en el que florecen las artes y las letras, florece la ciencia. No podríamos entender todo esto si no fuéramos capaces de saber qué es lo que significó, por ejemplo, el invento de la imprenta, y cómo los textos que antes estaban en los monasterios y en las abadías ya van corriendo de mano en mano, y ya unos autores se van trufando unos de otros, y ya van recogiendo las diversas corrientes, cómo los humanistas o cómo los autores posteriores van recogiendo el humanismo erasmista, pero cómo también se van plegando a la contrarreforma que surge en España, cómo es el siglo de oro un siglo del desarrollo, del inicio, el desarrollo, el auge y la posterior decadencia del primer imperio moderno, que es el Imperio Español. Porque si no, hay cantidad de funciones del teatro clásico y cantidad de personajes que no los entenderíamos. No podríamos entender Fontevejuna si no conociéramos todo el transcurso de las órdenes militares. No podríamos entender el Castigo sin venganza si no entendiéramos o si no hubiéramos estudiado algo sobre el advenimiento de las ciudades-estado
y cómo de Nápoles, Sicilia, etcétera, etcétera, y cómo poco a poco, eso posteriormente con el príncipe de Maquiavelo, que lo he citado antes, cómo poco a poco se va intentando unificar los estados y cómo los casamientos de conveniencia van unificando territorios, cómo ante las constantes, es un periodo convulso, con constantes guerras, no solo Carlos I y Felipe II y todo lo que conocemos de las luchas contra Solimán el Magnífico y los turcos, etcétera, etcétera, pero eso no podríamos entender los tratos de Argel, ni los baños de Argel, ni la gran sultana de Cervantes si no entendiéramos ese periodo histórico. Los galeotes, los esclavos, los españoles que se iban a Turquía, etcétera, etcétera. Todo eso trufado también de toda una serie de conocimientos de la época, de conocimientos científicos de la época. Cómo poco a poco ese periodo va iniciando una decadencia total con Felipe III, se independiza Portugal, se independiza Holanda, se subleva Cataluña, llega Felipe IV y aquello empieza a tambalearse de mala manera, y al final acaba Carlos II y ya acaba la Casa de Austria y hemos perdido ya todo. Hasta ahí llega Felipe V, el primer Borbón, etcétera, etcétera. Pero ese auge y esa decadencia está en todos los autores y está en los personajes. Es un periodo tan convulso de guerras constantes. Está la guerra de los 30, casi que más que de 30 era de 40 años, a principios del 17, en la cual poco a poco se van originando las nuevas clases sociales. El Estado, la corona está arruinada, necesita dinero de los banqueros. Si vais a Almagro, veréis que de repente hay por ahí holandeses y cosas raras que dicen, y estos nombres que hacen funcionando aquí en medio mitad de la Mancha, ¿no? Pues asistiréis al teatro de Fúcares, y Fúcares era un banquero alemán que prestaba dinero a la corona, etcétera, etcétera. Y en ese sentido se van originando poco a poco diversas clases sociales, en las cuales evidentemente los ganapanes, los buscavidas, toda la gente empieza a ver cómo poco a poco puede sobrevivir. No entenderíamos ningún criado de Lope o de Calderón si no entendiéramos que esas clases sociales están surgiendo, que poco a poco surgen los artesanos, que van a constituir al fin y a la postre el principio de los primeros burgueses, y cómo poco a poco se va introduciendo la figura del gracioso en Lope. Por ejemplo, viene de la época medieval, de las novelas y de los romances bucólico-pastoriles en las que existía el bobo que decía una berciada y todo el mundo se reía, pero llega Lope y lo introduce, la figura del gracioso la introduce dentro de la acción, dentro de la trama. Es alguien que realmente va y viene al lado del señor, del caballero, y que va transmitiendo todas las costumbres y todas las críticas a la sociedad emergente en ese momento. Ese contexto histórico y sociopolítico en el cual debemos conocer y debemos estudiar con los autores que nos anteceden, porque si no mal entenderíamos cualquier personaje del barroco, cualquier personaje de Lope y de Calderón. Siempre se cita a Lope y Calderón y se aparta a veces a Cervantes, porque el Quijote lo puede todo, pero realmente bueno, es que lógicamente llega Lope y arrasa con todo, ¿no? Se encarga las 3 unidades de acción, tiempo y lugar, introduce música, se introduce la figura del gracioso, introduce partes trágicas y partes cómicas para aligerar. El tiempo prácticamente, pues al reducirlo de 5 actos a 3, Lope dice que él no aguanta la cólera del español sentado, cosa que nos pasa también ahora, porque ves una función de teatro de más de 2 horas y la gente empieza a removerse en la silla tremendamente, ¿no? Son todos estos antecedentes los que tenemos que estudiar, y con estas armas
pues llegamos al verso, inevitablemente. ¿Cómo se dice el verso? Nada más y nada menos. Yo en este sentido solo puedo aportar mi experiencia, ¿no? Ya digo que no quiero pasar por ser un erudito. Y yo me sitúo a medio camino en un entente cordial o en un difícil equilibrio entre naturalizar el verso sin saltarse las normas. Porque claro, se habla de una determinada corriente o de una determinada tradición en decir el verso. No existe. Para mí no existe. ¿Cómo decían el verso en los corrales de comedia? Pues no tenemos ni idea, pero ni idea. Estabas en los corrales de comedia y delante estaba la gente que no pagaba, detrás las señoras porque había que ponerlas atrás porque si no podía haber problemas de tráfico, etcétera, etcétera y tal. Pero en ese momento, ¿qué es? ¿Cómo se hacía? Tenemos una cierta idea de lo que surge luego en el neoclasicismo y en el romanticismo y posteriormente en el modernismo, en el cual se enfatiza todo. Bien, proviene de la corriente francesa, que como son alejandrinos, dijo un crítico catalán, creo que Joan de Segarra y tal, que cuando representaban los franceses ponían a un actor en un lado del escenario y a otro actor en el otro lado del escenario y se tiraban alejandrinos, ¿no? Y bueno, pues pero no es nuestro metro es el octosílabo y el endecasílabo. Y hay una corriente declamativa, ampulosa, que es el verso que más o menos hemos conocido algunos, espero que a vosotros os coja ya muy de lejos, que es esa forma de declamar muy altisonante, con unas grandes anticadencias y bajando a los puntos como si fuera el abismo y enfatizando todo. Si cogéis grabaciones que hay por ahí, ¿no? Hace poco escuché una de Carmen de Moragas, pasaba por ser amante de Alfonso X y tal, y sobre la moza de Cántaro, y era tremendo. O sea, si nosotros largáramos así, nos echaban, fusilados al amanecer. Afortunadamente, por eso digo que hablar de una tradición o de la dificultad de enfrentarse a un personaje a la hora del verso, no partimos de una gran tradición. Y eso vino a solventarlo Adolfo Marsillac con la creación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en la que se ha intentado, yo he estado por épocas, yo he salido y he entrado de la compañía como 8, 10, 12 veces, ya ni me acuerdo. Y he trabajado con 14, 16 directores artísticos de la compañía, con 4, sí, con 5. Y lo que poco a poco a lo largo del tiempo se ha intentado es natural. Adolfo decía una cosa, y es que no nos podíamos quedar en lo museístico, en una representación en la que simple y llanamente se pusiera de pie algo que estaba en el pasado, como si fuera un dinosaurio, ¿no? Para el dinosaurio yo, que llevo los años que llevo, sino que teníamos que acercarlo al público de hoy. Y para eso tenemos inevitablemente que hacer un esfuerzo por una estructura dramática y gramatical, que es el verso, que ya no es la nuestra, hacerla comprensible y hacerla natural para nuestros días. Sabemos de las dificultades que tiene el verso, no sé al nivel que está cada uno, etcétera, etcétera, pero bueno, me imagino que ya sabemos lo que es una sinalefa y un hiato y estas cosas y tal. Y en un centro como en el que estamos, pues los profesores poco a poco pues os irán diciendo lo que es una féresis o lo que es una paragoge, o los tropos de las metonimias, sinécdoque y pleonasmo y oxímoron y todo eso. Pero no nos vamos a meter en esas historias. Eso poco a poco lo iréis aprendiendo y poco a poco lo iréis estudiando. Lo fundamental es meterse dentro del texto, desentrañar el texto, saber de dónde viene con todos los antecedentes que os he comentado, porque fundamentalmente nos encontramos primero con una estructura gramatical distinta.
Después, con alusiones mitológicas que ya ni sabemos, pero constantemente pues cualquier personaje habla sobre el carro de Faetón o sobre Eneas o sobre determinado tipo de cosas, y eso también hay que desentrañarlo inevitablemente. Luego hay arcaísmos, lógicamente, hay palabras en desuso, hay palabras que con el uso han cambiado de significado. Existe el maldito hipérbaton, que ya sabéis que es la traslación de los elementos de la frase, y cuando te encuentras que largas una frase de 4 versos y el verbo está al final, te quieres morir. Todo eso, ese corpus teórico, no debe asustarnos. El verso no está para encorsetarnos. El verso está precisamente para todo lo contrario, para liberarnos. Y ese es el enfrentamiento que tenemos que hacer. Desentrañar el texto lo suficiente como para que el hilo conductor, el hilo de pensamiento lo tengamos tan claro, que el verso salga de una manera natural, como si surgiera de alguien que está hablando ahora, con la estructura gramatical de antes, pero con el sentido de ahora, y que todas las cosas que puedan ser complejas o que puedan quedarnos muy, muy a lo lejos, las tengamos tan claras que el público las entienda. Uno de los errores que cometemos en teatro clásico, fundamentalmente, es que, claro, ensayamos mes y medio y no sabemos la función. Si no te la sabes, mal. Pero el público llega por primera vez, y aquello que tú tienes tan claro para el público no está tan claro. Y eso es algo que fundamentalmente hay que resolver. Todas esas dificultades del verso hay que resolverlas de cara al espectador, para no meternos en harina. Y ahora vamos al turrón, porque ya he hablado demasiado. Yo he escogido 3 estrofas porque, bueno, también decir una cosa, la versificación española es amplísima. Los ingleses con el pentámetro yámbico ya lo tienen todo solucionado. Shakespeare dice titán, 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 titán. Y hasta nosotros es la de Dios. O sea, cada uno se inventaba y corregía y hacía y deshacía. Entonces, respecto a esto, yo siempre digo que no somos rapsodas, que no somos recitadores, somos actores, somos intérpretes, enfrentándonos a la dificultad de todo eso que he comentado antes, para huir de esa especie de necesidad que tienen algunos de que el verso se diga de una determinada manera. No, somos actores y tenemos que estar al servicio del personaje. El que manda es el personaje. Tú conduces un coche y te vas a la derecha, a la izquierda, pones el intermitente, embragas, aceleras, puedes hacer lo que quieras. Pero si el motor no está encendido, no va a pasar nada. Y eso es lo fundamental a la hora de enfrentarnos a la dificultad del verso. El motor de la interpretación tiene que estar encendido y luego aplicarlo al verso. El verso realmente es una serie de normas que tampoco es tan complejo, tampoco son tantas ni tan complicadas, pero hay algunas que debemos observar todas, pero hay algunas en las que debemos incidir, fundamentalmente en el encabalgamiento, porque se habla del verso, pero no nos damos cuenta que estamos dentro de un panorama teatral. Y si te coges cualquier función de teatro, de repente te das cuenta que el 40, el 50% y a veces hasta el 60% es romance. Que luego pues hay un 20 y tantos, un 30% de redondillas, a lo mejor hay un 8, un 10% de décimas, quintillas, alguna silva, alguna estancia, alguna octava real y un soneto. Eso es con lo que nos vamos a encontrar.
Luego la versificación es amplísima, el metro español es amplísimo, desde 2 sílabas hasta 20 y tantas que utilizó el modernismo, podemos utilizar lo que queramos. Pero nos vamos a encontrar fundamentalmente con eso. ¿Y qué es lo que ocurre en ese sentido? Que como lo que prima es el romance, lo que prima es el encabalgamiento de los versos. Es una de las dificultades con las que nos vamos a encontrar. Y ese es uno de los caballos de batalla de cómo decir el verso, de naturalizarlo, pero porque luego existen las diatribas entre especialistas y tal. Hay que hacer la pausa versal. Si haces la pausa versal, ¿qué pasa cuando hay que encabalgar? ¿Anula la pausa versal, sí o no? Bueno, estos son historias también para especialistas y cosas que iréis aprendiendo con el tiempo.